Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves en vivo. Estamos muy contentos de recibirlos como cada semana. Ya veo que se están conectando desde Panamá, desde Londres, desde Colombia, desde Buenos Aires. Bienvenidos a todos y también bienvenidos a los que ven la grabación por nuestro canal de YouTube. Y hablando de bienvenida, le doy la bienvenida a Lili. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre, cada semana les vamos diciendo que nos da mucha alegría estar aquí y compartir los temas que nos entusiasman tanto. Estoy viendo muy contento que la gente de transmisión arregló la transmisión por Instagram, así que estamos saliendo también por Instagram, además de YouTube y de Facebook. Pero como siempre, vamos primero a, mientras va ingresando la gente. Y hoy tenemos la presentación de la exposición 10 años de la Ley de Nacionalidad Española para Sefaradíes. Esto será con nuestro invitado David Benatar Zamora, que es politólogo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III. Trabaja en el Centro Sefarad de Israel, es miembro de la Federación de Jóvenes Judíos en España y de la Red Académica contra el Antisemitismo, en cuya junta directiva también participa. Está a punto de comenzar un doctorado centrado en el estudio del antisemitismo en España y colabora habitualmente en espacios de divulgación, como su participación en programas de Radio Sefarad sobre antisemitismo, geopolítica y desinformación. Es el comisario de la exposición 10 años de la nacionalidad española para sefaradíes, que se puede visitar en el Centro Sefarad de Israel en Madrid, y sobre esta exposición es que nos va a contar hoy. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Encantado de estar aquí, agradeceros a vosotros, a Marcelo y a Lili por haberme invitado y bueno, estoy deseando compartir lo que ha sido la exposición y sobre todo el contenido que seguro que a tanta gente interesa. Y Nosotros somos seguro. los que estamos muy contentos después que nos conocimos aquí, ¿no es cierto? Ahí Sí, sí, en Madrid y en Toledo. la foto esta que están viendo, aunque no lo crean, es un ascensor de la exposición de Patrimonio de los Reyes, ¿eh? A ver, sí, sí, en las galerías, en las colecciones reales en En las Madrid. colecciones reales, ahí es Sí, donde nos conocimos. Desde antes nos veníamos conociendo, pero ahí es sí, donde se lució con sus ahí estamos, sí. explicaciones David. Bueno, David, nos interesa mucho, nosotros seguimos desde sus comienzos, Ujú. es más, desde antes de que se promulgue la ley, nosotros ya estuvimos trabajando en la formación, nosotros hemos sido inclusive conejillos de India para algunas pruebas que hizo la Federación de Comunidades Judías de España, ayudamos a infinidad de gente con sus trámites y lo hicimos, como se dice en ladino, de baldes, Ah, gratis. Nosotros nunca cobramos nada por los asesoramientos y por suerte tenemos miles de personas que Y se han dedicado seguimos a esto. teniendo Así que nos consultas, interesa mucho el tema y bueno, te dejamos, sí, tal cual, tal cual. Así que te dejamos con la gente, pongo tu presentación perfecto. y te escuchamos. Bueno, pues buenas noches desde España, buenos días, buenas tardes de donde nos estéis viendo. Y bueno, esta exposición que hemos inaugurado en el Centro Sefarad de Israel, hay que explicar, bueno, hay que contextualizar primero qué es el Centro Sefarad de Israel, para quien no lo sepa, para entender el contenido de la exposición. No es una exposición excesivamente científica, es más bien divulgativa, ya que el Centro Sefarad de Israel, como algunos de vosotros sabréis, es un consorcio conformado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y es abierta a cualquier público, al público general, y está abierta todos los días de entrada gratuita. Es decir, es una exposición centrada y está dirigida para el público general, de cualquier edad y cualquier conocimiento. Esto es importante porque entendemos que tiene que ser una exposición de un contenido ligero, que para muchos de vosotros seguramente ya conozcáis la mayoría del contenido que voy a presentar, pero al final es también el hecho de hacer una exposición sobre una ley
hay que contextualizar la ley, hay que entender los acercamientos que ha habido históricos hacia los sefardíes en España, pero también entender previamente un poco sobre la diáspora sefardí, por lo que tampoco excesivamente la ley trata sobre temas burocráticos, ni mucho menos. Evidentemente hablamos de requisitos, hablamos de requisitos, pero no nos centramos excesivamente en lo que es la ley, ni mucho menos, y lo hacemos un poco más atractivo para que la gente conozca y tenga un acercamiento a lo que es el sefardismo, la identidad sefardí, quizás al ladino, a diferentes temas que en España, desgraciadamente, pero quizás poco a poco cada vez son menos desconocidos, ¿no? En esta primera imagen, que ya la veremos más a fondo, son las solicitudes por países de la Ley de Nacionalidad en diciembre del 24. Han salido recientemente, en junio, las últimas actualizaciones, pero bueno, como la ley lleva bastante tiempo ya sin admitir nuevas tramitaciones, no cambia mucho, salvo la resolución de algunas solicitudes, como en condición de denegadas, de aceptadas, que todavía siguen en trámite, ¿no? Entonces, las cifras del 31 de diciembre del 24 hasta nuestros días no varían demasiado, ¿no? Entonces, también, antes de comenzar, me gustaría explicar que, evidentemente, es una exposición breve, diseñada para una sala con un tamaño limitado, y que básicamente se tocan muchos temas, y que cada tema en sí mismo podría ser una propia exposición, en el sentido de que vamos a hablar de la diáspora en América, vamos a hablar de la diáspora en el norte de África, y que todos estos temas podrían ser tratados con muchísima más profundidad. Pero bueno, como digo, esta exposición estaba centrada para el público general y había que ser divulgativo, dar un contexto general que la gente no conoce primero, de una forma preliminar, ¿no? Entonces, la complejidad de esta exposición precisamente reside en eso, ¿no? ¿Qué dejamos fuera y qué incluimos? Hay tantas cosas que contar, de tantas comunidades, de tanto contexto del siglo XX en España, el acercamiento del sefardí, del siglo XX, siglo XIX y previamente, ¿no? Pero hay tantas cosas que contar, y entonces había que ser muy cuidadoso con qué dejar, qué no dejar. Ha sido una labor muy compleja, pero bueno, espero que el resumen que voy a hacer yo de esta ley, en torno a de la exposición sobre la ley, no únicamente de la ley, que vamos a tratar muchos temas, pues que al final resuelva un poco, ¿no? Y que se llegue a entender el contexto de la ley y cómo se gesta y por qué y de qué forma, y también intentar justificarla, ¿no? Una ley que ha tenido muchas críticas, que también ha sido muy aplaudida, pero con sus fallos quizás, y bueno, podremos discutir de ello seguramente, ¿no? Entonces, lo primero, evidentemente, es remontarnos a la expulsión de 1492. Lo siento por algunas imágenes que no sé por qué en la presentación se me han cortado, y porque también no voy a estar mirando a la cámara directamente, sino detrás, que es donde tengo algunas notas, así que disculpad por eso. Lo primero, evidentemente, es hablar de la expulsión, ¿no? De cuándo empieza la diáspora sefardí, cuándo empiezan las diferentes zonas de inmigración donde van a moverse y a establecerse las comunidades sefardí, ¿no? El decreto del 31 de marzo, ¿no? Que al final promueve la expulsión de los judíos de España, y que, como señalan muchos académicos, entre ellos, pienso en Paloma Díaz Mas mismamente, señalan que a los judíos no se les daba la oportunidad de convertirse. Es decir, eso fue en el decreto, eso fue una toma de decisión propia, pero en el decreto propio se expresaba exclusivamente y expresamente su expulsión, precisamente para que los judíos que se quedasen en España no se les permitiese convertirse, o para que no pudiesen influenciar a los conversos que ya había. Recordemos que ya había habido conversos, o habían venido convirtiéndose al cristianismo, judíos en España durante todo el siglo XV. Las cifras de cuántos judíos son expulsados de España son bastante discutidas. Unos autores hablan de 50.000, otros más maximalistas hablan de 300.000, pero bueno, desde luego es una cifra relevante para el contexto de la época, y que no es un fenómeno único de España, como podemos ver en el mapa, un mapa bastante utilizado, ¿no? que refleja que no es un hecho aislado, que ya habían sido anteriormente expulsados de otros países, como Inglaterra en 1290, en Francia en distintas oleadas medievales,
¿Y por qué se les expulsa? Bueno, así a grandes rasgos, evidentemente, los judíos en muchos casos son utilizados como chivos expiatorios en tiempos de crisis, ya en la Edad Media, el recelo por el papel en la economía, y en el caso de España tenemos el agravante también de la decisión de los reyes católicos de lograr, esa creencia de lograr una unidad religiosa bajo el cristianismo, eliminando cualquier influencia que pudiese considerarse contraria a la fe oficial, algo que también la religión tiene un peso especial en la mayoría de las expulsiones a los judíos en el contexto europeo, pero en España arrastra un rasgo especial, ¿no? Ese antisemitismo cristiano, si se quiere, a lo largo también de la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Recordemos que en España son expulsados en el 92, pero posteriormente también muchos de esos judíos irán al norte de Marruecos, otros volverán a España, otros, la mayoría o muchos de ellos irán a Portugal, donde también serán expulsados en el 97, otros incluso a Navarra, que el Reino de Navarra también les expulsará unos años más tarde, creo recordar que, si no recuerdo mal, en el 97 también, y empiezan a producirse diferentes asentamientos, empiezan a producirse diferentes comunidades en muchos contextos europeos, europeos, en Occidente de Europa y en este caso en América, ¿no? Y hay que entenderlo porque para entender la ley de nacionalidad tenemos que entender el sefardismo como un fenómeno que geográficamente se extiende a diferentes comunidades, tanto en América, pero como en Europa, como en el norte de África y Oriente Próximo, ¿no? Muchas veces quizás tendemos a focalizarlo geográficamente en un único sitio, ¿no? Pero que el sefardismo también es un fenómeno global debido a la diáspora tan amplia que produjo, ¿no? Entonces podemos empezar precisamente con las comunidades de Occidente de Europa, brevemente, para no enrollarme demasiado en este contexto, porque ya digo que cada una de estas comunidades podría ser una exposición en sí misma, pero en comunidades de Europa brillantes, de Ámsterdam, de Burdeos, de Hamburgo, pero también de Londres, la comunidad de Ámsterdam, por supuesto, quizás de las más famosas en el occidente de Europa, fueron uno de los centros más prósperos y dinámicos de Europa, una notable vida intelectual, literaria, religiosa. La imagen que traigo a la derecha es un grabado que representa la inauguración de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam en el 1675, el 10 de Menahem del 5432, el 2 de agosto de 1675. Y en los laterales de la imagen pues podrían observar muchos nombres con apellidos de origen español o portugués que se asentaron en los Países Bajos, ¿no? Pero bueno, estos son unos ejemplos de estas comunidades, pero como digo, se podría analizar muchísimo más. También, por supuesto, se producen comunidades en América, esto es mucho más extenso, ¿no?, de explicar las comunidades sefardíes en América y súper interesante, por supuesto. Empieza quizás también en el periodo colonial, virreinal, con la llegada de conversos a las colonias españolas y portuguesas. Muchos de ellos practicaban el judaísmo en secreto, como el caso del famoso Luis de Carvajal, conocido como el Mozo, ¿no? Esto es una copia de los 13 principios de fe de Maimónides, ¿no?, que básicamente representa esa preservación excepcional de la tradición judía en el exilio ya en América en el siglo XVII, o XVI, perdón, finales del XVI, que mantenía esa fe en la clandestinidad, ¿no?, y que finalmente sería perseguido y perseguido y sentenciado por la Inquisición. Pero vamos, posteriormente también llegarían diferentes sefardíes con colonias británicas, pero también de los Países Bajos, pienso en Nueva York, las colonias británicas en el Caribe, en Curazao, por supuesto, colonias sefardíes en Jamaica, en Surinam, en Barbados, como decía, también en Nueva York. Y también hay que destacar las comunidades sefardíes que llegan a América ya más tarde, a partir del siglo XIX, del siglo XX, desde el Imperio Otomano, con la creciente inestabilidad sobre todo después del Tratado de Lausana, cuando desaparece el imperio otomano y ya se convierte en Turquía. Y bueno, pues estas nuevas migraciones revitalizan, ¿no?, las presencias sefardí en muchos países de Argentina, México, Venezuela, Brasil, pero también, por supuesto, Estados Unidos. También damos contexto de otras comunidades, por supuesto, la del norte de África,
crecida a raíz de la expulsión de 1492, que muchos sefardíes encontraron refugio en el Magreb, especialmente en el Marruecos y más especialmente aún quizás en Tetuán, ¿no? La judería de Tetuán, que traigo aquí en un atlas histórico y topográfico de la Guerra de África de 1861, un año después de la guerra que tuvo España en Marruecos. Traigo esa pequeña Jerusalén, como era conocida, aunque bueno, ya hay muchísimas pequeñas Jerusalén históricamente, pero ese dinamismo cultural que existía en muchas comunidades y muchas ciudades del norte de África, en Tánger, en Larache, en Shawen, Tetuán, cómo se imponía su propia variante del judío español, la jaquetía, que quizás, bueno, luego hablaremos un poquillo más, cómo tenían sus propias melajs, que eran los barrios judíos, las takanot, sus propias normas, y la influencia, ¿no? Y el peso que tuvo. Como digo, en el mapa traigo ese atlas histórico y topográfico de la Guerra de África, y levemente se distingue que es redondeado lo que era la parte de la judería, ¿no? Y creo que llama la atención esa importancia en cuanto a tamaño, y que demuestra uno de los principales núcleos de la vida sefardí, albergando a casi 6.000 judíos únicamente en el núcleo en ciertos momentos de la ciudad de Tetuán, ¿no? Por supuesto, también hablamos del Mediterráneo Oriental, el florecimiento israelí sefardí bajo el Imperio Otomano, ¿no? que muchos de los sefardíes emigraron hacia el Imperio Otomano. En ciertos momentos del Imperio Otomano la población judía se estima que llegó a alcanzar la mitad de la población. Pronto se establecerían en diferentes comunidades como la de Estambul, Salónica, Esmirna, y mantendrían el ladino como lengua común, generando una vida rica literaria, llegando a altos cargos de las administraciones, cargos de poder, y que todas estas comunidades compartirían entre sí unas redes sefardíes, en mayor o menor medida, dependiendo también del contexto geográfico, político del momento, traerían un enriquecimiento, una conexión entre diferentes comunidades sefardíes, que quizás elitistas, de comerciantes, ¿no? Que se conocían, no representa el conocimiento de la mayoría de la población, pero al final sí que estas comunidades del Mediterráneo concretamente pues compartirían o tendrían cierta conexión, dependiendo del contexto del momento, pues comercial, cultural, etc. En la imagen son las ruinas de la sinagoga catalana de Salónica, de las más antiguas de la ciudad, y fueron evidentemente construidas por los judíos expulsados, en este caso de la Corona de Aragón, de la zona de Cataluña. Una vez explicado este contexto brevemente, como digo, un contexto general de las diferentes comunidades de sefardíes, que, como digo, se podría hacer una exposición de cada una de ellas, es importante entender la reconexión que tiene España con los sefardíes, con el sefardismo. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, ¿cuándo es la primera vez que las élites políticas, ¿no? Que al final son las que empiezan a gestar y a traducir ese conocimiento del sefardismo y las comunidades sefardíes en legislación, ¿no? En acercamientos legales, que es al final lo que deriva en la ley que hemos celebrado el 10º aniversario? Quizás se estima o se intuye que el primer acercamiento sea precisamente en lo que he comentado antes, en la guerra que tiene España con Marruecos, cuando conquista España Tetuán en 1860, y eso se encuentra a través de un diario de Pedro Antonio de Alarcón, cronista militar del ejército español. En el diario de un testigo de la Guerra de África, él ya escribe y documenta cómo al entrar en la ciudad muchos judíos, él describe que los judíos les saludan con gritos de viva la reina, viva España, etcétera, etcétera. Él, con mucho desconocimiento, se piensa que eran frases que se habían inventado, bueno, que se habían aprendido los judíos literalmente para seducir un poco a las tropas españolas. En este contexto, en los días previos a la toma de Tetuán, la población de Tetuán había saqueado la judería. Entonces, la relación de los judíos con la población musulmana en aquellos momentos era un poco tensa, por lo que la toma de la ciudad de Tetuán por parte de las tropas españolas fue percibida como algo positivo.
Entonces, esa alegría de recibir a las tropas españolas lo asociaron a una liberación, en cierta forma, ¿no? Pero en ese momento, precisamente, cuando se describe por primera vez que hay gente, hay castellanos, ¿no? O judíos fuera de lo que es la península que hablan español. Y esto lo recoge Pedro Antonio de Alarcón en su diario, ¿no? Posteriormente serán más los que poco a poco se irán dando cuenta de este fenómeno. Otras figuras muy importantes en el panorama político español, Emilio Castelar, uno de los presidentes de la Primera República, en sus viajes a Italia encontraría en ciertas ciudades de Roma también comunidades judías sefardíes que hablaban este castellano antiguo, ¿no? Que como lo llamaban muchas veces. Y posteriormente el senador Pulido, que es la persona que está en la imagen, que ahora hablaremos un poco más de él. Pero aquí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Este relato, este descubrimiento paulatino de los sefardíes que se va dando y todos estos acercamientos legales, evidentemente tienen un propósito político dentro del imaginario español, ¿no? Pienso en Emilio Castelar descubriendo y hablando y trayendo al Congreso debates sobre el sefardismo. Pienso en el senador Pulido también aquí traigo una cita de una de las discusiones sobre los castellanos en Oriente, como él los llamaba, sobre el sefardismo también. Y es que precisamente este discurso de añoranza, hemos descubierto comunidades sefardíes más allá de nuestras fronteras, españoles sin patria, ¿no? La obra más no sé, conocida quizás del senador Pulido, y todas estas obras romantizadas tienen un sentido político, ¿no? Tiene una realidad, una mezcla de lo que algunas élites sefardíes tenían, que era una conexión a España, pero quizás la mayoría no lo tendrían, ¿no? Pero sí que es verdad, lo que sí que tenían las élites políticas españolas era un interés por generar un nuevo relato supranacional. Recordemos que en esta época tenemos un contexto de crisis en España muy, muy, muy dramático, que es la crisis del 98. La crisis del 98, la pérdida de las últimas colonias de España, Filipinas, Cuba, supone aparte de una crisis económica muy fuerte, supone un palo muy fuerte para la mentalidad y la salud de España. Se ve reflejado en obras literarias, pero también un sentido de pesimismo, el español está complejado, ¿no? Y el hecho de descubrir españoles castellanos fuera de nuestro país que siguen manteniendo nuestra lengua viene muy bien para revitalizar y mirar un poco con optimismo al propio país, ¿no? Entonces, esto tiene un sentido político, que es el que acabo de explicar, pero quizás no esté tan relacionado con una verdad de unos sefardíes totalmente enterados y totalmente añorando España todos los días de la semana, ¿no? Pienso nuevamente en más políticos, por supuesto en Mateo de Sagasta, Fernando de los Ríos más posteriormente durante la Segunda República, documentos del conde de Rascón, un montón de mogollón de información sobre este redescubrimiento del sefardismo en España, ¿no? Pero el senador Pulido quizás es el más conocido, es el que nos trae el debate quizás a la política española, el que más conocido es, descendiente de Castelar, de Emilio Castelar, el presidente de la Primera República que he mencionado con anterioridad, también muy filosefardita. Y quizá Ángel Pulido es de los más conocidos por los logros que consigue, ¿no? Consigue ciertos político liberal, con una agenda liberal muy, muy abierta, muy inclusiva, y claro, a raíz ya desde el 1869 que se permite la libertad religiosa en España, empieza a haber un cambio, aunque luego eso sería modificado, pero bueno, a partir del 69 empieza el cambio y empiezan a haber una serie de progresiones, progresividad en cuanto al aperturismo hacia otras religiones, en este caso la judía, y empiezan a producirse acercamientos, ¿no? a través de diferentes instituciones. Se permite la apertura de sinagogas, de oratorios, no llegan a ser sinagogas, ¿no? Pero sobre todo instituciones como la Alianza Hispano-Hebrea en 1910, la Causa Universal de los Sefardíes unos años más tarde. Evidentemente,
todo esto tiene una reacción, ¿no? Estos acercamientos políticos que ocurren en España hacia las comunidades sefardíes tienen una reacción de ciertos sectores reaccionarios, conservadores, que rechazan ese acercamiento hacia comunidades judías, acusando entre ellos al senador Pulido de querer judaizar España, ¿no? Organizaciones como el Siglo Futuro, la Liga Nacional Antisemita, bueno, se enfrentarían a diferentes reacciones que poco a poco se irían agravando con el contexto, sobre todo de la Segunda República, cuando es donde empieza a permeabilizar más ese antisemitismo europeo, aunque con España ciertas diferencias al resto de Europa, pero que se iría agravando a lo largo de principios del siglo XX, ese antisemitismo, ¿no? Aún así, quizás el acercamiento legal más importante que tenemos, ¿no? Es el decreto de 1924, es uno de los mayores antecedentes a la ley, y es precisamente un decreto que se aprueba con Primo de Rivera, que permitía conceder la nacionalidad a aquellos sefardíes que habían estado bajo la condición de protegidos consulares en la zona del Imperio Otomano, ¿no? Recordamos que después de la inseguridad jurídica que produjo el Tratado de Lausana, por el cual se eliminaban los derechos de protección extranjera a aquellos sefardíes del Imperio Otomano, España mantenía la condición de protegidos a algunos sefardíes en el Imperio Otomano por motivos comerciales, pero después de la caída del Imperio Otomano esto cambia y el gobierno, ¿no? y de Miguel Primo de Rivera establece este decreto que tendría una duración de 6 años, aunque ahora hablaremos un poco de la duración. Pretendería mantener esa condición de protección a través de la concesión de la nacionalidad. Esta concesión de la nacionalidad tendría pocos efectos, primero porque no sería muy bien publicitada en el país de acogida, es decir, tanto en los periódicos que existían en aquella época, en ladino, no se publicitaría. Al final, un país o otro país no va a querer publicitar que sus ciudadanos adquieran la nacionalidad de otro país, entonces no se le dio muchísima publicidad, pero se estima, hay ciertas estimaciones, que entre unos 4.000 o 5.000 personas solicitaron formalmente acogerse a este derecho, aunque por supuesto el número de potenciales beneficiarios era mayor. A los 6 años, este decreto del que hablo, de 1924, perdió la validez. El decreto tenía una duración de 6 años, pero este decreto sería muy importante porque, como muchos de ustedes sabrán, el decreto sería usado por diplomáticos españoles durante el Holocausto con pretexto con el pretexto de que muchos judíos que había, por ejemplo, pienso en Hungría, con la foto que traigo de Ángel Sambriz, conocido como el Ángel de Budapest. El decreto, aunque como digo no estaba vigente, ya habían pasado 20 años, lo aplicó para emitir documentos de protección a judíos no sefardíes, incluso también. Y bueno, su valentía, junto a otros muchos diplomáticos españoles, le valió el reconocimiento como justo entre las naciones. Pero es que va más allá aún la temporalidad, si se quiere, del decreto de 1924, porque también en el 1967, 40 años, más de 40 años después, el embajador Ángel Sadat invocó también el decreto durante la guerra árabe-israelí, la guerra de los 6 días, para justificar la repatriación de unos cuantos, en torno a más de 1.000 judíos perseguidos en Egipto, una operación que sería conocida como la Operación Pasaporte 128. Entonces este decreto, aparte de ser uno de los mejores precedentes, tiene un carácter muy simbólico en lo que viene a ser la ayuda y la protección de judíos durante momentos de persecución, a pesar de que, como digo, el decreto no tenía validez. Tenemos más ejemplos: leyes de libertad religiosa durante, por supuesto, la Segunda República Española, también a través del franquismo. Tenemos la ley de libertad religiosa del 67, y ya posteriormente, durante la transición, en el 1980, la ley de libertad religiosa española, que va garantizando cada vez más el aperturismo y ese acercamiento a las comunidades judías y, por ende, en muchas ocasiones a las sefardíes.
También tenemos el filosefardismo franquista, que esto es un término curioso, que se podría hacer otra exposición del filosefardismo franquista, ¿no? Ese acercamiento que va teniendo Franco progresivamente, aunque hay muchas etapas dentro del franquismo y su relación con el sefardismo, pero sí que se puede dividir en ciertas etapas. Franco veía a los judíos sefarditas de otra forma que a los judíos askenazíes, pero para nada, perdón, pero para nada con ese amor que muchas veces se le ha pretendido mostrar a Franco. Aquí me gusta rescatar una circular, la circular número 11 de la Dirección de Seguridad Nacional del 1941, en la que voy a citarla textualmente porque merece la pena. Franco creó lo que se conoce como el archivo judaico, donde se van a establecer los nombres de diferentes personas judías, sus propiedades, simplemente para tener un registro en base a la concepción de personas potencialmente peligrosas, ¿no? Y leo textualmente: las personas objetos de la medida que se le encomiendan ha de ser principalmente aquellas de origen español, designadas con el nombre de sefarditas, puesto que por su adaptación al ambiente y la similitud con nuestro temperamento, tienen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidos sin posibilidad ninguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores. Es una circular que el gobierno de Franco promueve en los primeros años de franquismo en base a un recelo sobre la población hebrea, la mínima población hebrea que quedaba en la península, algunos de ellos sefarditas, como vemos con una especial referencia a ellos. Pero sí que es verdad que hay un acercamiento a los sefarditas, porque a Franco también le levanta admiración o antepone la condición de español por la de judío. No es que Franco adore o tenga cierto acercamiento a los sefardíes por ser sefardíes, sino porque tienen esa condición de español que Franco antepone a la condición de judíos, y por eso tiene ciertos acercamientos hacia ellos, les representa de otra forma, quizás no tan punitivamente como a ese judío internacional que asociado al comunismo, que representarían quizás en su imaginario los askenazíes. Entonces, ese filosefardismo franquista también se traduce en ciertos acercamientos, como el decreto de 1948, pero que tampoco se traducen realmente en medidas efectivas, ¿no? Por último, con la rata que me pido que me disculpen, de la doble D, del Código Civil del 82, en la que se modifica el Código Civil para obtener la nacionalidad en España por residencia continuada, en la que a los sefardíes, tras demostrar su condición de sefardí, únicamente se les pedirá 2 años de residencia en España para obtener la nacionalidad, a diferencia de los 10 años que se le pedían a otro tipo de nacionalidades, ¿no? Por supuesto, tenemos que hablar de la importancia de la lengua, ¿no? Una lengua compartida, sefardí aún muy desconocida, que se diferencia, ¿no? Entre quizás algunos académicos la diferencia entre el ladino, quizás para referirse a la variante de Turquía, y el jaquetía, por supuesto, a la variante del norte de África, que cada una incluye palabras de la lengua local, diferentes variaciones, pero que al final tienen la misma raíz, que es en muchas ocasiones, bueno, el castellano antiguo, por supuesto. En la imagen el periódico Amanecer, si no recuerdo mal, es el único periódico que se sigue publicando, si no, que luego me corrijan, pero si no recuerdo mal, es el único periódico en el mundo que se sigue publicando en Estambul mensualmente en judío español, por supuesto. Aquí traigo lo que vamos a hablar ahora. Primero he traído el mapa, lo que viene a ser las solicitudes por países que mostraba al principio, ¿no? Lo primero que podemos sacar de este mapa, la primera conclusión, es la prevalencia de países de Latinoamérica, de países hispanohablantes. Luego explicaremos por qué brevemente. Y también, por supuesto, el contexto global o la condición de fenómeno no global. Tenemos solicitudes por todas partes del mundo, pero evidentemente sí tenemos una prevalencia en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Ahora hablamos un poco más de las cifras. La ley que nos dice, bueno, hay unas 150 solicitudes del Consejo de Notariado, pero que finalmente se llegan a tramitar 88.000 solicitudes aproximadamente, de las cuales un 80% acaban
en concesión, lo cual es un porcentaje bastante elevado, 8 en denegaciones y aún quedan el 10% pendientes, que lo cual es también un porcentaje relevante que va a estar o va a seguir estirando la lucha administrativa por lo menos unos cuantos años más, ¿no? Y por supuesto luego abajo a la derecha tenemos un pequeño mapa de dispersión de nube, de en cuanto más grande la palabra, mayor solicitudes, ¿no? Pues tenemos, por supuesto, en primer lugar México, luego Colombia, Venezuela, Argentina, y por supuesto también Estados Unidos, Israel, Turquía y posteriormente pues Panamá, Brasil y luego ya otros países de diferentes contextos geográficos, ¿no? Perdón, esta la voy a poner después. Antes de hablar de la ley, me gustaría hacer entender un poco por qué surge la ley realmente, ¿no? Los acercamientos de los últimos años y tenemos visto un poco de contexto durante el siglo XX, decretos, modificaciones, acercamientos teóricos, intelectuales se van produciendo, pero realmente, ¿por qué surge la ley de nacionalidad española, ¿no? Bueno, sí que es verdad que a partir del 92 empieza a haber un nuevo filosefardismo, un filosemitismo, si también si se quiere, recordando el 500 aniversario de la expulsión de los judíos y vuelve a haber un gusto académico, un gusto también por lo judío, pero sobre todo quizás sea por el colapso administrativo que supone la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la carta de naturaleza es una medida discrecional que tiene el Consejo de Ministros para conceder la nacionalidad a una persona. Muchos sefardíes que estaban siendo perseguidos o simplemente en sus países estaban en condiciones de inestabilidad. Estoy pensando en Turquía a partir del 2004-2005, cuando hay ciertos atentados terroristas en sinagogas. También, por supuesto, en Venezuela a partir del 2010, con la inestabilidad política, económica, etc. Muchos sefardíes piden a España, a través de carta de naturaleza, alegando su condición de sefardí, obtener la nacionalidad. Estas concesiones durante el 2010, 2011, 2009, todo este periodo se van dando muy paulatinamente, a cuentagotas, cada vez son más, y esto supone una inseguridad jurídica. Es decir, no hay un marco legal, no hay una ley que promueva o que garantice la equidad de requisitos al ser una medida discrecional entre las concesiones. Por lo que tras muchos debates, ciertos impulsos, muchas personas que no puedo empezar a nombrar, que tuvieron mucho peso y mucho logro en la consecución de esta ley, pues acaban impulsando esta ley que terminaría siendo aprobada el 24 de junio del 2015, ¿no? Hay muchas cosas que contar de esta ley, pero bueno, tampoco me quiero enrollar, ¿no? Pero principalmente, ¿qué se pedía para obtener la nacionalidad, ¿no? En primer lugar, acreditar la condición de sefardí originario de España. Parece sencillo, o sea, evidentemente vamos a dar la ley a aquellas personas que sean sefardíes, ¿no? Pero claro, demostrarla nuevamente implicaba a certificados de autoridades religiosas o de federaciones de comunidades, pruebas genealógicas en cierta forma, uso de lenguas del ladino, de la jaquetía, aunque nuevamente problemático, los apellidos también, un tema muy problemático, seguramente vosotros lo conoceréis, es decir, demostrar la condición de sefardí. Y claro, uno podría pensar que esto podría ser suficiente para obtener la nacionalidad, es decir, estamos dando la nacionalidad a los sefardíes, ¿por qué vamos a necesitar o pedir otro requisito? Es decir, ahora también vamos a pedir una especial vinculación con España. ¿Por qué pedir la especial vinculación con España? Que ahora explicaré por qué es. Bueno, Gallardón, uno de los ministros de Justicia del 2010 a 2014, si no recuerdo mal, no llega él a aprobar la ley, pero es uno de los principales impulsores del Partido Popular. Gallardón lo justifica de la siguiente forma, y es que la especial vinculación con España es una condición que justificaba en sí misma la ley. Es decir, ciertos partidos políticos durante el proceso de debate argumentaban que qué pasaba con otros grupos religiosos quizás que habían sido expulsados en España durante diferentes contextos, como pueden ser los moriscos en el 1609, si no recuerdo mal, con
Felipe III. Espero no haberme confundido, que se me van a veces los nombres. Y claro, ¿por qué a los sefardíes sí y a los moriscos no? Gallardón lo que argumenta es precisamente la especial vinculación con España que los sefardíes habían estado manteniendo durante tantos años, a diferencia de otros grupos que no habían tenido esa especial vinculación. Esto no quita que en el futuro se puedan replantear debates, evidentemente, de aprobación de otras leyes para otros grupos, pero en concreto con esta se necesitaba también acreditar esa especial vinculación con España que se presuponía de los sefardíes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acreditar esa especial vinculación con España, ¿no? Bueno, pues de diferentes formas, de acreditar cursos sobre la historia, sobre la cultura de España, participar en actividades benéficas vinculadas a España, o también ser descendiente de los decretos que mencioné antes, el de 1924 o el del 48 que mencioné con Franco. También colaborar con instituciones españolas, donaciones o pertenencia a diferentes entidades reconocidas. Como veis, algo subjetivo. De cierta forma, cabe a la interpretación y entra aquí, como podéis entender, la problemática. Otros requisitos. Aquí también viene otra problemática. Se pedían, para obtener la nacionalidad española, si eres extranjero, te van a pedir un nivel de idioma, un idioma español, un nivel A2 en el Cervantes, y también conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Algo que no ocurrirá en la ley portuguesa, que también me parecía interesante traer. Una ley que en mi opinión, y bueno, la de otros también académicos, aunque de otros no, por motivos que voy a contar ahora, es más laxa, precisamente por temas como estos. Como veíais en el mapa, que lo vuelvo a traer, en este mejor, vemos palabras o vemos los países principales, Argentina, Colombia, México, Venezuela, precisamente también, o quizás por esa facilidad lingüística, ¿no? No es que haya más sefardíes o menos en América que en Israel o que en otras comunidades, aunque puede que sí, pero principalmente es un tema de idioma, de facilidad de adquirir la nacionalidad, y en el caso portugués no pedían ese requisito, ¿no? de idioma. Pero hay otras diferencias también bastante interesantes. Portugal, como mencionaba al principio, también tiene su propia historia de persecución de los judíos. Fueron expulsados en el 46-47 por Manuel I. Son perseguidos, y la imagen que traigo es una ilustración anónima del siglo XVI que representa la quema de judíos en Portugal tras la expulsión del 47. Son perseguidos en el 506 tras una turba asesinó a miles de conversos en Lisboa, acusándoles de causar una sequía y, como veis, chivos expiatorios. Y muchos de ellos pues huyeron a países como Holanda, sefardíes, pero también a territorios ya del Imperio Portugués años después, de Goa, Angola, Brasil o por supuesto también territorios del Imperio Español, ¿no? La misma ley, como digo, principalmente esto no fue una ley, tampoco es que fuese una ley expresa, fue una modificación del decreto ley. En Portugal va un poco diferente, entonces no se creó una ley expresa para esta situación, sino que se modificó unos artículos del decreto ley. También esta ley al principio no pedía la presencia física como tal de la persona en Portugal, luego se modificó. Luego, si queréis, podemos hablar un poco más del caso portugués, que es muy interesante, con algunos casos polémicos. Pero había más diferencias, sí. En el caso portugués, en el caso español lo llevaba el Ministerio de Justicia, lo evaluaba de una forma, bueno, pues a través de una ley. En el caso portugués es más laxo, en el sentido de que dependía prácticamente de la comunidad judía de Lisboa o de Oporto. En ciertos casos, la de Oporto se portaba de alguna forma más estricta, en el sentido de que solo concedía ese certificado de sefardí a aquellas personas que seguían manteniendo un vínculo religioso, ¿no? Aunque, bueno, luego surgirían casos polémicos y que luego podemos abordar. La conclusión de la ley de Portugal es una ley más laxa que tiene unos resultados numéricos también visibles, aunque los datos no son igual de accesibles para nada que los españoles. Vemos, por ejemplo,
que si yo diría, bueno, esto es una aproximación, el 80% de las concesiones en el caso español, de la ley española, son países hispanohablantes. En 2022, por coger un año concreto, el 67% de las solicitudes para la ley de Portugal fueron de ciudadanos de Israel, seguidos de Turquía y ya luego de Brasil, luego Venezuela, Estados Unidos y Marruecos, ¿no? También tenemos muchas más solicitudes por esa facilidad que había en la ley portuguesa, ¿no? 300.000 personas iniciaron el proceso, más del doble que en España. Y aún siguen en 2023 200.000 expedientes siguen pendientes de resolución. O sea, ha sido un fuerte colapso para la administración portuguesa. Así que vamos a seguir una vez abordada el caso portugués. Una vez hablada de la ley, ¿no? Surge la duda, ¿no? ¿Qué es la identidad? Bueno, ¿qué es sefardí? Aparentemente es una pregunta más fácil de responder que es ser judío, pero tampoco. Porque la identidad es algo bastante personal, bastante íntimo. Pero respecto a la pregunta, también en la exposición lo que hemos tratado de hacer es, una vez abordados los temas legales, los temas históricos, los temas contextuales, es proponer o realizar una reflexión. Yo soy politólogo, los temas de identidad me fascinan, como a muchos otros académicos que tratan también la identidad sefardí, que ahora mencionaré. Me quedan 2 paneles, no me quiero enrollar demasiado. Entonces, ¿qué es ser sefardí? Bueno, se puede responder de diferentes formas, no les voy a decir a cada uno de vosotros lo que es ser, pero hay muchas formas de responderse, ¿no? Desde una perspectiva legal, pues podríamos argumentar, ¿no?, que ser sefardí es, cogemos la ley de 2005, cumple los requisitos, eres sefardí. Pero bueno, eso tiene muchas limitaciones, ¿no?, que son evidentes. Desde un punto de vista histórico, perdón, desde un punto histórico, podríamos considerar sefardí a aquel linaje que desciende de los judíos que habitaron los reinos ibéricos medievales y que tras los edictos de expulsión de España y de Portugal se vieron forzados a convertirse o a pasar al exilio, ¿no? Es decir, un punto de vista histórico al margen de la ley. O una identidad cultural. Quizás esta sea la respuesta más amplia. Una memoria colectiva que ha sido transmitida de generación en generación a través de diferentes elementos, no solo religiosos. Como veis, traigo un testimonio que me parecía muy relevante de traer. Una persona que no es religiosa, que es la historia de su abuela, ¿no? Que ella es sefardí. Ella, Maya Goldin, obtuvo la nacionalidad, pero que no es una persona religiosa, como ella dice, ¿no? Porque al final quizás la identidad cultural es una memoria colectiva que va siendo transmitida de generación en generación a través de la música, la lengua, las costumbres, las canciones de cuna, los refranes, el ladino, judeo-español, la jaquetía, en sus diferentes variables, ciertos rituales, la cotidianidad de ciertos elementos. Claro, quizás la religión es la expresión más visible de un sefardí, pero no es la única. También es comer los platos heredados de las abuelas, como decía, celebrar las festividades con ciertos otros toques, o sentir una pertenencia que no requiere necesariamente esa pertenencia o una práctica, religiosa para cobrar un sentido. Entonces esto plantea un debate muy interesante, que esto es algo que se plantea con cierto, para nada como un axioma, que es que el sefardismo trasciende de la definición religiosa, es decir, quizás un elemento que esté o que vaya siendo desjudaizado poco a poco en el sentido religioso de la palabra, como proponen ciertos académicos que están investigando las identidades sefardíes online, como puede ser el profesor Isaac Nahon. Me acuerdo de un artículo súper interesante suyo que leí, precisamente, de que hablaba de cómo la identidad sefardí se revolucionaba en las nuevas tecnologías y cogía un camino separado de lo judío en su sentido religioso, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión muy interesante, muy, no quiero decir polémica, ¿no?, pero que da lugar a debate de qué es ser, ¿no? Esa pregunta del millón en estos temas, ¿no? Por supuesto, las instituciones, los movimientos sefardíes, la cultura global y viva que supone el sefardismo hoy en día, después y antes también, por supuesto, de la ley de nacionalidad, diferentes comunidades, diferentes instituciones, la Federación Sefardí Mundial en 1951,
Se crea, por supuesto, FESELA, la Federación Sefardí Latinoamericana, con sus diferentes instituciones locales. También diferentes movimientos que organizamos también desde el Centro Sefarad de Israel, como la Plataforma Herencia, que trata de intentar estrechar los vínculos entre las diferentes comunidades en diáspora sefardí, que lleva produciéndose desde 2011 y desde entonces se celebra en diferentes países. Ya ha sido en Bulgaria, en Turquía, España, México, Marruecos. Y en esta edición he tenido el gusto de acompañar a Marcelo y a Lili en Madrid y Toledo, para compartir experiencias, compartir herencias, compartir proyectos futuros sobre sefardismo, como digo, no solo vinculado a lo religioso, para nada, sino a la lengua, a la jaquetía, al judío español, pero también a otros proyectos que recordaban la ruta de los sefardíes, la familia, la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, diferentes instituciones que están haciendo actualmente y históricamente muchísimo trabajo, entre ellos, por supuesto, Marcelo y Lili. Por último, para ya terminar, no sé si me he pasado de tiempo, no sé cuánto tiempo llevo exactamente, pero bueno, traigo una mención de Annette Cavelli, que como muchos conoceráis, Annette Cavelli es superviviente de Auschwitz, originaria de Salónica, que obtuvo la nacionalidad española a través de esta ley en el 2017. La foto que hay detrás, que no sé si va a apreciar, pero bueno, el rey de España, Felipe VI, la recibió precisamente en los actos de conmemoración del Holocausto, el 27 de enero de 2019. Y bueno, traigo una de sus testimonios, bueno, de sus frases, yo creo, más recordadas a través de ese vínculo, también de conjugar la herencia sefardí, pero también con la historia viva del Holocausto, la memoria viva del Holocausto, perdón, y el reencuentro con Sefarad. Como conclusión, me gustaría decir que la fuerza del sefardismo, también vinculándolo con ese sentido identitario que hablaba anteriormente, se puede expresar en la comida servida en una boda judía en Caracas, en una melodía de una sinagoga de París, pero también los refranes de una abuela de Estambul en Nueva York. Es una identidad en movimiento que va cambiando, y bueno, la ley de nacionalidad evidentemente no crea ese sentimiento, ese vínculo, pero le da un sentido legal, de alguna forma, lo reconoce y lo traduce en términos legales. Después de 10 años, que es lo que hemos celebrado en el Centro Sefarad con esta exposición, tenemos que decir que más de 72.000 personas, que se dice pronto, 72.000 personas han obtenido la nacionalidad española a través de este proceso, más las 75.000 que se aproximan, aunque como digo los datos son un poco más complejos, de Portugal. Es decir, que en torno a las 150.000 sefardíes han vuelto de alguna forma simbólica a Sefarad a través de esta ley, ¿no? Y por último, un último matiz, y es que el reencuentro de estas 150 a 145.000 personas, con los datos un poco en torno a esa horquilla, el reencuentro adopta muchas formas, todas ellas, en mi opinión, legítimas, porque tan válida yo creo que es la conexión de quienes han crecido inmersos en la cultura sefardí viva, pero también como la de aquellos que han ido redescubriendo recientemente que sus antepasados fueron expulsados y han ido sintiendo el deseo por historia, por memoria, por identidad, o también incluso por oportunidad. Al final estamos obteniendo un pasaporte español, que es una oportunidad muy, muy interesante, pero todas ellas son legítimas. Y ya digo, como por historia, como por memoria, por identidad, por oportunidad, de reconectar con esta herencia, son formas legítimas y todas ellas válidas. Así que, bueno, muchísimas gracias. He dejado mi correo por si alguno de vosotros quiere contactarme con algo de bibliografía, por supuesto información. Ha sido un trabajo bibliográfico bastante extenso que he intentado plasmar en esta horita, menos de hora, y que espero que, bueno, que hayan disfrutado y que sobre todo que aproximemos y vayamos acercando cada vez el sefardismo, como intenta hacer el Centro Sefarad, a un público amplio, de una forma divulgativa que intentamos hacer todos, ¿no? Para que cada vez sea más conocido este tema. Así que Claro, muchísimas gracias a todos. muchas gracias. La verdad, un excelente resumen
desde los principios y cómo evolucionó, los detalles. No dudo que la exposición tendrá este mismo espíritu, lo que hace muy tentador ir a verla en los detalles, pero creo que has logrado transmitir por esta vía una exposición que uno normalmente se dedica a leerlas, a enriquecerse con las imágenes. Ha sido un excelente resumen. Gracias. Y se nota un gran trabajo. Tenemos algunas preguntas. Yo quiero decir que Sí, la exposición está en Madrid, en el Centro Sefarad de Israel, hasta el importante, sí. 24 de julio. Es importante, está desde el 24 de junio Va a estar un poco hasta... más al final, va a Ah, estar bien, hasta el 4 de agosto. Así que bueno, bravo. Eso te iba a decir, si se podía sí, sí, sí. ampliar el tiempo. ¿Y qué dice la gente que la visitó? ¿Tenés algún comentario? Bueno, como digo, hay muchísimo desconocimiento, hay mucha gente que lamentablemente no sabe que esta ley ni siquiera existió. Al del público general es muchas veces lo que ocurre cuando viene al centro sefarad, no tiene mucha idea del judaísmo, pero precisamente estamos para eso, de, bueno, de acercar, para conocer, conversar. Yo creo que los comentarios más comunes suelen ser referentes a la sorpresa, porque yo en el centro sefarad he traído unos cuantos ejemplares del amanecer y mucha gente se sorprende con el judío español, Claro. con ver la lengua, ver que la pueden, juegan a entenderla, y que bueno, que se sorprenden que haya habido gente que haya mantenido de alguna forma ese vínculo. Creo que es lo que más se reproduce de ahí, sí. Y bueno, otro tipo de preguntas, sí, también referentes a la ley, más técnicas, más burocráticas, ¿no? Más complejas. Consultas particulares, a lo Sí, mejor, consultas particulares muchas. siguen, sí, siguen. Bueno, los apellidos también siguen, el tema de los apellidos. Eso sigue. Hemos tratado de aclarar que los apellidos no eran Ya, es un poco documentación símbolo. posible para la obtención de la nacionalidad, pero sigue rondando aquellos primeros artículos con listas Sí, las de listas, las apellidos y hay famosas que listas continuar a son... explicarlo. Hay una revista más que sale en ladino, en judeo español, que es Aquí Ah, Yerushalayim. pero que no sé, porque me acuerdo que la revisé, se sigue produciendo. Sí, se sigue No, produciendo y es más, está online ahora es y de online. forma gratuita. No sé Así por que qué vi como que dejaron de producir Se dejó, dejaron de imprimirla en papel 2016. y Ah, vale. estuvo, no, dejaron de imprimirla en papel porque era un abono bastante caro, la revista tenía muchas páginas y retomaron como hace 4 o 5 años con Ah, la vale. revista en formato digital. Y ahora tiene un formato combinado. Algunas Ujú. ediciones especiales se han hecho en papel, pero sigue estando buscando aquí Jerusalén en los buscadores en Vale, internet, se llega a la página, están los ejemplares antiguos y están los nuevos ejemplares en digital, estilo revista y son gratuitos. Así que vale, pues sí, tenía justo la duda cuando he dicho amanecer que era el único y me ha entrado la duda porque genial, te lo agradezco esto. bueno, le estoy poniendo en el chat 4 enlaces Sí, a sendos videos que es más o menos los relacionados con los que estuviste hablando. Uno tiene que ver con la comunidad judía de Oporto, donde habla bastante de tema, inclusive de los problemas que tuvieron, y que son conocidos y cómo se sí. defendieron. El otro que estoy poniendo es acerca de la mesa redonda que hicimos referida a la publicación del libro Cuánto os hemos echado de menos, donde ahí hablamos mucho de los testimonios. Sí. Otra, la de Isaac Ben Abraham, hablando de los apellidos sefaradíes, porque de todo lo que hay escrito, lo único más o menos serio es esto, el amigo Isaac Ben Abraham, así que eso lo Sí. recomendamos.
Y finalmente un comentario un poco más interesado, que es el de un abogado que habla del tema de la reapertura de la plataforma, que en realidad lo que está hablando un poco de cuál es la situación actual. Y lo estoy poniendo porque ya vi que hay algunas preguntas que empiezan con el tema este, igual ahora las vamos a ver, pero claramente hay temas que son de los estudios de abogacía y no Sí. nuestros. Pero un poco como decía David, es que mucha gente recién se está enterando ahora que hubo un periodo en el que se podía solicitar la nacionalidad española teniendo ascendencia sefaradí y es cuando ya está todo cerrado y ya no hay posibilidad de aplicar más a la ley. bueno, vamos a ver algunos comentarios y preguntas. Ujú. Algunos son solo saluditos. Gloria, que estaba desde temprano esperando. Lili, ¿los lees vos? Sí, claro. Gloria Cohen, que dice buenas tardes desde Buenos Aires. Una alegría recordar los 10 años de la Ley de Nacionalidad Española para sefardíes y haber compartido el proceso con Marcelo y Liliana, familia y amigos. Sí, Muchas claro, gracias. recordamos mucho. Adrián Toro Quintero, shalom, buenas tardes, noches, saludos cordiales y fraternales. Y yo agrego desde Colombia. Jimmy Salama, saludos desde Panamá. Bernard Miller, saludos a todas y todos desde Londres. Tzipora Orita Espinosa, saludos desde Nueva York. Pablo Frenkel, hola Liliana y Marcelo, un gran placer volver a estar con ustedes en este encuentro semanal. Un abrazo grande en particular a Pablo, que vive en una ciudad que tuvo una inundación muy, muy grave y nos alegra mucho que hayas podido volver y recuperado tu computadora hace poco tiempo. Sí, la ciudad es la ciudad de Bahía Blanca, aquí en la provincia de Buenos Aires. Para que David tenga idea, pasó una cosa parecida a lo que pasó en Valencia. Claro. Oh, Buenos Aires. En Bahía Blanca, una ciudad, Una ciudad, sí, A sí. unos 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. qué desgracia. Adrián Toro Quintero, para nosotros los sefaradíes hispanohablantes, la mayor vinculación con España es nuestro español castellano. Mi expediente en Portugal lleva 5 años y con las reformas de 2022 y 2023 colapsaron los procesos y nulos avances. Sí, a partir del 2022 cambiaron y ya luego se empezó a exigir una permanencia de 3 años, creo, de residencia en Portugal o algo parecido. Endurecieron los criterios. Endurecieron mucho y también había que tener ya otras vinculaciones con Portugal Sí, que no justo. eran solicitar un certificado o tener una vinculación más con el idioma, como se pedía Ujú. en aquel Sí, momento. Sí, se endureció mucho. Y además están con ganas de sacar directamente la posibilidad, ¿no? De como a diferencia de la española que tenía una fecha de vencimiento, sí, esta no tiene fecha de vencimiento, pero están con muchas ganas de que venza. David García, el certificado de origen judío sefardí emitido por la Federación de Comunidades Judías de España es vinculante para pedir el certificado en Portugal. Absolutamente no. yo creo que no, sí. Justo. Una cosa es España, esto ya hemos hablado alguna vez, una cosa es España, otra cosa es Portugal. Para Portugal tiene que ser de Porto o de Lisboa, ningún otro. Adrián que dice, puede ser útil para solicitar el certificado ante la comunidad israelita de Lisboa, pero en Portugal exigen el certificado de origen sefaradí Está emitido por el CIL. contestando. Es la Sí, respuesta estaba a respondiendo. David, sí, sí. Y a David García, no, nosotros no podemos ayudar, no tenemos nada que ver con esto. Dice, he pensado que quizá el certificado del asilo pueda servir para reducir el tiempo de permanencia legal en Portugal para obtener la nacionalidad Y eso portuguesa. tienes que verlo con algún especialista en Sí. inmigración o en este tipo de tareas. Y Bueno, bueno, es un poco la respuesta también debes construir el árbol genealógico que lleve al ancestro sefaradí y presentarlo en línea al SIL, sí, pero ahí está. Portugal cerró la opción por la vía administrativa. Sí, seguro.
Werner Miller, gracias por la presentación y exposición. Desafortunadamente no podré visitarla antes de la clausura. Gracias a Sefarad he presentado una solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza. Bueno. Estamos con ganas de ver si se puede traer a la Argentina, pero si no la podemos traer, vamos a ver si cuando pase el tiempo y ya se cierre, lo convencemos a David. Hombre, perderá el sentido de 10 años ya, a lo mejor son 11. Pero bueno, a lo mejor son cambiamos 11. El título y sin problema. Totalmente. Y si no le cambiamos, ponemos 11 años y lo ponemos. Bueno, ahí les pasé algunos enlaces. Sí, hay que volver a remarcar que la ley que se promulgó en 2015 tuvo una fecha de cierre que era el 2019, que se prolongó por ciertas situaciones que tenían que ver con las documentaciones hasta el 2020, pero que no es posible aplicar más, la plataforma está cerrada y no hay posibilidad de comenzar una solicitud. Lo que sí hay es que por algunas razones y problemas de documentación hay todavía abiertas algunas solicitudes a las cuales les permiten los notarios adjuntar alguna documentación que faltaba, pero es una excepción y tiene que ser por medio del notario. No se puede abrir una carpeta nueva para solicitarla. No, al menos por esta vía. Queda abierta la otra vía, pero bueno, es un trámite que hay que hacer con abogados. Eso y no. Decir que la solicitud por carta de naturaleza existía antes de que viniera, que no es exclusivamente para sefardíes y que es discrecional, tiene una documentación a presentar, pero no es una vía, no es tan viable, quiero decir, como lo fue en el tiempo que estuvo la ley del 2015. Todo esto sirve de respuesta también para Holguín, que por Instagram está más o menos preguntando lo mismo. Sí, esta exposición es más que nada para tener una referencia de lo que pasó, como un fenómeno dentro de las posibles solicitudes y tener una estadística y tener un conocimiento, pero no quiere decir que está vigente ni nada, es más que nada un estudio sobre lo que sucedió durante la vigencia de la ley, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Gracias a Nelson y a todos los que nos escribieron, los que no se animan a escribir, pero nos están mirando, que son muchos, y serán más cuando el video esté ya en el canal de YouTube. Edgar Ramírez, abrazo desde Colombia para el expositor y para Liliana y Marcelo. Muchísimas gracias. Dos veces expositor aquí y porque hizo la exposición. Sí. Pablo Frenkel, gracias por vuestra mención y comentario. Y David García, muchas gracias a todos. La exposición muy gratificante. Me alegro, David. Y hasta ahí los comentarios. Bueno, y lo dejamos ir a descansar porque ya sabemos que tenemos como 5 horas de diferencia. Allí en Madrid son 5 horas más, es tarde. Aquí ya son las 7:15 de la noche. Nuestro agradecimiento a ti, David, y extensivo a la institución, a todos los amigos del Centro Sefarad de Israel, a Esther, a su nuevo director, cuando esté. Está de cambios el Centro Sefarad de Israel y aprovechamos para augurar muy, muy buen éxito en esta nueva etapa. Y a todos los que visiten Madrid, que vayan a ver que no solo está la exposición, sino hay muchísimas cosas, hay otras exposiciones y actividades y conferencias en el Centro Sefarad de Israel. En la página del Centro Sefarad de Israel todos los meses publican la gacetilla con todas las actividades. Hay muchísimas actividades en la preciosa sala que tienen ahí. Bueno, nos vamos, Lili. Nos vamos. Bueno, gracias David, muchas gracias y buenas noches.
Nos encontramos nuevamente este domingo en Encuentros de Al-Had en nuestra presentación en Jaquetía, en esta oportunidad, con Viti al Palacito de Sonia Benelbas Vinisti. Esto será en Jaquetía justamente, con Lineam Selem y la propia Sonia Benelbas Vinisti, que vendrá a contarnos sobre lo que hace en el Palacito. Y en Raíces de Sefarad, el próximo jueves, tenemos las novelas de Itzhak Ben Rubí en judeo español sobre el Holocausto, un análisis que hace la doctora Susi Gruz sobre estas novelas, importantísimo testimonio, vale la pena venir a escuchar esta presentación. A ti, David, te va a interesar mucho esta, estoy seguro. Seguramente sí, sí, sí. Sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima semana o hasta el domingo. Adiós.